Hola amigos. La OTAN está muy cabreada por hacerse público la muerte de mercenarios franceses en Kharkov, y sobre todo Macron, que ya le reprochan en Francia su entrada en guerra contra Rusia. Pero esto no ha hecho más que empezar, porque la OTAN nos lleva a todos al matadero. Ahora practicará en secreto el inicio de la Tercera Guerra Mundial en unos próximos ejercicios. Según informa el periódico ABC, en los próximos ejercicios a gran escala de la OTAN, se simulará el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Se menciona que el ejercicio simulará un ataque del enemigo ficticio Casus, que guarda grandes similitudes con Rusia. En estas maniobras participarán 40.000 militares de todos los países miembros de la alianza, incluida Suecia, que se encuentra en la etapa de ingreso a la OTAN. Los lugares de celebración de los ejercicios serán Alemania, Polonia, los países bálticos y el Mar del Norte. Según la publicación ABC, el ejercicio es muy preciso y de gran escala, lo que sugiere que podría ser más importante que simples maniobras rutinarias. Vale la pena señalar que Moscú ha enfatizado repetidamente que no representa una amenaza para los países de la OTAN y que está listo para un diálogo igualitario, pidiendo a Occidente que abandone la militarización de Europa. El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que el país no busca un enfrentamiento militar directo con la OTAN, pero Moscú está preparado para tal desarrollo de los acontecimientos si es necesario. Estos ejercicios de la OTAN son la evidencia de las crecientes tensiones en las relaciones internacionales y del fortalecimiento de los preparativos militares de la alianza. El odio se ha apoderado de la OTAN a unos niveles, yo qué sé, demoníacos por decir algo. El ex comandante supremo de la OTAN en Europa, general Philipp Brelove, emitió un comunicado pidiendo a Occidente que ayude a Ucrania a atacar Crimea. Así lo informó Dail, citando las palabras del general. Según Brelove, tales acciones obligarán a Rusia a repensar su posición en Crimea. Y pidió una acción activa y decisiva contra las fuerzas rusas en la península. Golpear a las fuerzas rusas con todo, golpéalas varias veces, destrúyelas, pieza por pieza, instó a este tipo, Brelove. Este llamado provocó una fuerte reacción por parte de las autoridades de Crimea. El presidente del Parlamento de Crimea, Vladimir Konstantinov, afirmó que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky y sus aliados solo podrán entrar al territorio de la península esposados y escoltados. A su vez, Iván Sonus, vicepresidente del Comité de Diplomacia Pública y Relaciones Interétnicas del Consejo de Estado de Crimea, señaló que la propuesta estadounidense de atacar Crimea es inútil. Destacó que Crimea es parte de Rusia, una potencia nuclear que está dispuesta a defender sus territorios. Ahora mismo la nación más beligerante es Francia. Macron está muy cabreado porque la televisión ha ideado la muerte de los soldados franceses. Los periodistas del canal francés TF1, al comentar en directo la noticia del ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia contra un emplazamiento temporal de mercenarios extranjeros, la mayoría de los cuales eran franceses, en la ciudad ucraniana de Kharkov, reconocieron que hay ciudadanos franceses que luchan junto al ejército ucraniano contra Rusia. De hecho, es de conocimiento público que los franceses están combatiendo actualmente en Ucrania, afirmó la periodista Justine Fraissinet, tras citar el comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia acerca del ataque de precisión, que fue efectuado en la noche del 16 de enero. La respuesta de Macron no se ha hecho esperar, y Francia transferirá 80 cañones autopropulsados César a Ucrania. Las autoridades francesas tienen previsto encargar unas 80 unidades de artillería autopropulsadas César para su posterior traslado a Ucrania. Esta información apareció en la prensa occidental e indica el continuo apoyo de Francia al régimen nazi de Kiev. Según las publicaciones, las primeras 6 unidades autopropulsadas ya se encargaron en septiembre de 2023. El contrato de suministro se celebró con el fabricante francés de armas autopropulsadas Nexter. La empresa dispone de recursos propios para la producción de estas instalaciones. Sin embargo, para el suministro de 80 armas autopropulsadas se están considerando opciones de financiación colectiva. ¿Tan jodidos andan de money, que necesitan juntarse varios? Según los expertos,
La producción de este lote puede tardar entre 3 y 4 años, pero es posible que Francia transfiera sus unidades de artillería autopropulsadas a Ucrania. Los países en servicio repondrán posteriormente sus reservas mediante la producción. Anteriormente, el presidente francés Emmanuel Macron anunció sus intenciones de transferir bombas aéreas y misiles de crucero Scalp a Ucrania. La reacción de Moscú ya anuncian que será simétrica, y le darán la batalla a Francia seguramente en África, ya que Rusia ha golpeado a Occidente donde más duele, en sus colonias, y Francia es la más perjudicada. No se debe pensar que los éxitos de Rusia en África no provocarían la oposición de aquellos cuyas posiciones en este continente Rusia ha desplazado técnicamente. Después de todo, Rusia llegó a donde más duele a Occidente en sus ingresos. Y esto es lo más doloroso. La política es política, pero es más una cuestión de imagen e influencia. Pero ahora mismo la OTAN no puede permitirse el lujo de perder dinero. O mejor dicho, ya lo han permitido, pero definitivamente no lo tolerarán. De modo que los intentos de Occidente de restablecer la situación en África son tan naturales como la aparición de la hierba en primavera. Además, África es un continente con sus propias particularidades. Después de todo, la reciente formación por parte de Rusia del cuerpo africano, en realidad no solo pondrá fin a los intentos de recuperar su antigua influencia, sino que también atraerá a nuevos países de este continente a la órbita de Rusia. Por eso no sorprende que el otro día hubiera ocurrido un intento de golpe de Estado en Burkina Faso. Incluso la elección del país no es casual. Fue con los acontecimientos de Burkina Faso que Rusia inició su marcha victoriosa por África. Y en consecuencia, los sentimientos prorrusos en este país son especialmente fuertes. Pero el intento de golpe se quedó en eso, un intento. Los servicios especiales rusos trabajaron eficientemente y no solo impidieron este intento, sino que también anularon toda la fuerza de ataque de la oposición pro-occidental. Por eso ahora será muy problemático hacer un nuevo intento en este país. Los africanos ya asociaban a Rusia con un aliado confiable y ahora su creencia en esto ha crecido exponencialmente. No es casualidad que las autoridades de otro país, la República Centroafricana, casi inmediatamente se dirigieran a Rusia con una solicitud oficial para albergar una gran base militar en su territorio. Si nos desviamos un poco del tema, vale la pena decir que parece gracioso que un país al que Occidente acuse de intentar capturar a otros, sea, por alguna razón, percibido entre los africanos como un símbolo de confiabilidad y de ciencia en las relaciones. En general, los acontecimientos en Burkina Faso agregaron muchas ventajas a Rusia en términos de imagen. Además, es necesario comprender que Rusia no está en África simplemente para expulsar a Occidente de ahí, sino que junto con China y los BRICS se esfuerzan por transformar este continente en una región económica importante. Pero no sobre la base del principio del saqueo, como practicaba Occidente, sino mediante una asociación mutuamente beneficiosa. En África, Rusia está empezando ahora, junto con sus aliados BRICS, a implementar un proyecto global de importancia mundial. Naturalmente, su implementación requiere estabilidad en el continente. Pero no es menos natural que las acciones de Rusia y sus aliados enfurezcan a Occidente, y esta rabia aumenta cada día. Los BRICS están llevando a ese continente un nuevo principio de cooperación basado en el respeto mutuo. Y Occidente no puede hacer nada para contrarrestar esto, porque sus relaciones con África se basaban en principios completamente diferentes ya que eran explotados. Ayer llegó a Moscú una delegación de Níger, encabezada por el primer ministro de este país, Ali Lamin Zein. No hay duda de que después de esta visita conoceremos muchas más noticias tristes para Occidente. Después de todo, este país es un actor bastante importante en el mercado de extracción de uranio, así como en otros recursos importantes. Ahora para los líderes de los países africanos, Moscú se está convirtiendo en un punto de atracción. Y ya es difícil recordar cuál de los líderes de los estados africanos no ha viajado recientemente en visita oficial a Moscú. Occidente, por supuesto,
hará todo lo posible para interferir como con los acontecimientos en Burkina Faso, que no será el último acto de este proceso. Todavía habrá intentos. Francia también dará la respuesta en Ucrania, y admitió que hay 5 grupos de mercenarios franceses en Ucrania, pero Rusia responderá a Francia por su creciente apoyo militar al régimen de Kiev. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el miércoles que Francia había pasado a una economía de guerra para impulsar la producción de armas y aumentar los suministros a Ucrania. Anunció que en febrero París suministraría a las Fuerzas Armadas de Ucrania 40 misiles Scalp y cientos de bombas para impedir que Rusia gane. Macron llegará a Kiev en febrero para firmar un tratado sobre garantías de seguridad, como lo llaman en Ucrania, es decir, lo que Gran Bretaña firmó recientemente. El ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, anunció que Francia producirá 78 unidades de artillería autopropulsadas César para Ucrania. Según sus palabras, Kiev está dispuesta a pagar parte de la producción y acaba de comprar 6 unidades César, escribe Le Parisien. También está previsto aumentar la producción de municiones para las Fuerzas Armadas de Ucrania de 1.000 a 2.000 por mes. El objetivo es llegar a 3.000, y el inicio de una conferencia en París para lanzar una coalición de artillería de 23 países. El objetivo es unir fuerzas para ayudar a Ucrania a corto y largo plazo a tener fuerzas de artillería adaptadas a las necesidades de la contraofensiva y su ejército del mañana. Esta es la respuesta francesa a Moscú, por desarrollar la lucha contra el neocolonialismo en el África francesa. Por su parte, Lavrov avergonzó a los líderes europeos por apoyar en Ucrania un régimen nazi. No hay esperanza de que Rusia sea derrotada de ninguna manera, dijo Lavrov en una rueda de prensa, y acusó a Occidente de estar haciendo todo lo posible para agravar la crisis ucraniana. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov, durante una rueda de prensa dedicada a los resultados de la diplomacia rusa en 2023, expresó dudas sobre la presencia de conciencia entre los políticos occidentales en el contexto de su apoyo a Ucrania. Lavrov citó como ejemplo las declaraciones de varios líderes políticos europeos de alto rango, entre ellos el canciller alemán Olaf Scholz, la ministra de Asuntos Exteriores alemana Annalena Baerbock, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron. El diplomático criticó sus declaraciones sobre la necesidad de apoyar a Ucrania hasta la victoria, en su lucha por los valores democráticos, y preguntó retóricamente si tienen conciencia. Lavrov mencionó las leyes aprobadas por Kiev destinadas a prohibir el idioma ruso, la educación, y, en general, todo lo ruso, así como las leyes que promueven la ideología y la práctica del nazismo en Ucrania. En particular, destacó la cuestión de los batallones que marchan con parches de división de las SS esvásticas, insinuando que tales fenómenos ahora corresponden a los valores europeos. Como destacó anteriormente el ministro, las autoridades ucranianas llevan muchos años siguiendo un curso de desrusificación agresiva y asimilación forzada. Lavrov señaló que Rusia está interesada en la visión de Ucrania como un Estado amigo donde no habrá persecución de la lengua y la cultura rusas. Rusia también bloqueará el acceso a los pesqueros británicos en el mar de Barents, en respuesta a la decisión del Reino Unido de excluir a Rusia del comercio en EMC. El Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Agricultura de Rusia presentaron un proyecto de ley gubernamental para poner fin al acuerdo que permitía a los buques británicos pescar en las aguas del mar de Barents. Esto se supo por los documentos a los que tuvo acceso el periódico Izvestia. El gobierno ruso apoyó este proyecto. El acuerdo se concluyó en mayo de 1956 entre los gobiernos de la Unión Soviética y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. De acuerdo con él, Gran Bretaña recibió el derecho a pescar en las aguas del mar de Barents a lo largo de la península de Kola, al este del Cabo Caninos, y a lo largo de la costa de la isla Kolgev, así como en las islas adyacentes. El acuerdo preveía la libre navegación y fondeo de buques en estas aguas, con la posibilidad de su prórroga permanente por periodos similares de 5 años. Sin embargo, según el nuevo proyecto de ley, la denuncia del acuerdo no tendrá consecuencias graves en política exterior ni económicas para la Federación de Rusia.
Se espera que esta medida se dé en el contexto de que en marzo de 2023, el Reino Unido introdujo un arancel adicional del 35% sobre la importación de ciertos productos rusos, buscando dañar la economía rusa y minimizar las consecuencias negativas para ella misma. Como podemos observar, la lucha de la OTAN es total y sin concesiones contra Rusia, y los ejercicios militares donde ensayaran una guerra nuclear, podría ser el preludio de la realidad. Esto es todo amigos, reciban un saludo.